Don Pedro Alvarado fue un hombre que se unió a la Revolución Mexicana en su juventud. Él era un hombre que no sabía ni leer ni escribir y desde temprana edad trabajó con sus padres para una familia de dinero en una hacienda en Zacatecas. Su papá era chofer y lavaba carros y carretas de sus patrones y su mamá era ama de casa en aquel lugar. Y Pedro sacaba a pastar a los animales del establo. Cuando se desató el levantamiento revolucionario, los patrones decidieron escapar, pero dejaron en el abandono a la familia de Pedro. Pedro, al ver tantas injusticias, decidió unirse a las causas revolucionarias y se unió a los Dorados de Villa. Con el tiempo y conforme lo iban ascendiendo, Pedro le comentó a los agentes allegados a Villa lo que había pasado en Zacatecas. Villa se acercó con Pedro y le dijo que cuando llegaran a ir a Zacatecas, iban a tomar esa hacienda y se la regalaría. A los 4 meses, en una misión a Zacatecas, los villistas entraron a la fuerza a esa hacienda. Villa fue muy compasivo con los veladores de aquel lugar y les dijo: no les queremos hacer nada. Sin embargo, tampoco crean que a sus patrones les importan sus vidas. Si quieren unirse a nuestro ejército, háganlo o regresen con sus familias. Afortunadamente nadie salió herido y Villa le regaló esa hacienda a don Pedro. Él fue una de las personas más leales a Villa. Lo acompañó de norte a sur. También lo acompañó aquel día a Palacio Nacional cuando se reunió con Emiliano Zapata. Incluso hay fotos de aquella reunión. Cuando don Pedro se enteró de la muerte de Villa, este se puso a llorar inconsolablemente. Con el paso del tiempo, don Pedro se casó y tuvo 7 hijos. Uno de ellos fue mi abuelo. Ya en sus últimos años de vida, allá por la década de los años 80, se volvió muy ermitaño y celoso con sus cosas. Todavía tenía su carabina que usó en la revolución, al igual que sus cananas. Él dormía en una cama la cual decía que era donde Villa había dormido aquel día de la toma de la hacienda en Zacatecas. El papá de mi abuelo no permitía entrar a nadie a su habitación y solo entraba si él te lo permitía. El día que falleció se escuchaban pasos dentro de su habitación, pero mi abuelo y sus hermanos entraron y no vieron nada. Al mes de su fallecimiento nuevamente se escucharon pasos y se oían los rechinidos de su cama, como si alguien se hubiera acostado. Ese día regañaron a mi papá y a sus primos porque creyeron que se habían metido al cuarto de don Pedro, pero nadie se había metido. A partir de ese momento mantuvieron la habitación cerrada con candados, pero aún así no dejaban de escucharse ruidos. Una vez todos salieron de viaje y dejaron la casa sola. Al regresar, la vecina dijo que la luz del cuarto de don Pedro se encendía todas las noches y en el día la ventana de su habitación permanecía abierta. Los hermanos de mi abuelo pensaron que tal vez alguien se había metido a robar, así que subieron a ver y el cuarto seguía intacto tal y como lo habían dejado. También una de las hermanas de mi papá entró a hacer limpieza al cuarto y se escuchó un rechinido, como si la cama se estuviera moviendo, pero volteó y no había nadie. Tiempo después, los hermanos de mi abuelo decidieron repartirse las cosas de su papá. Mi abuelo se quedó con un uniforme de su papá y la cama, como era de madera, decidieron destruirla. Actualmente tengo algunos trozos de madera de aquella cama. A partir de ese día no se han vuelto a escuchar cosas en aquella casa. Algo lamentable que pasó fue que el hijo mayor se quedó con la carabina, las cananas, el uniforme y algunas fotos donde aparece Pancho Villa, y que si salieran a la luz serían archivos históricos de México. Intenté buscar a la familia del hermano mayor de mi abuelo y a pesar de que les ofrecí dinero para que me dejaran fotografiar su galería, no me dejaron y prefirieron seguir dejando en el anonimato una evidencia importante de la historia de México. El mundo está lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.